Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, dice la palabra gloriosa de Dios, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vamos a hacer una segunda parte, porque es denso lo que se habla, digamos, es mucho. Si se analiza palabra por palabra, nos lleva mucho tiempo, pero el tiempo necesario para poder explicar la mala interpretación del señor Pacheco, porque el punto es interpretar como interpreta el maestro, siempre ese es el punto. Si usted quiere llegar a ser médico, como le decimos 1000 veces, usted tiene que interpretar exactamente como aquel que le está enseñando medicina a usted. Cuando usted interpreta, comprende la explicación de su maestro, usted interpreta o explica o entiende igual que su maestro. Entonces, el punto acá son el magisterio. Si él cree en un falso magisterio, seguramente que va a estar equivocado porque su magisterio está equivocado. Entonces, ya lo expliqué muchas veces. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. No está hablando de culpa. Es lo que dijimos con respecto al ladrón y al hijo del ladrón. O sea, el bebé o los hombres que nacen en esta tierra son los hijos del ladrón, o sea, los hijos de Adán. Todos descendemos de Adán y tenemos una herencia. Esa herencia es la muerte, pero el bebé no tiene culpa, o sea, hereda algo, o heredamos todos los hombres algo que es la consecuencia del pecado, que es la muerte. Entonces acá dice el señor Pacheco que los niños mueren porque tienen culpa y por eso son condenados. O sea, acá hay una contradicción del Señor que dice que Él no envía niños al infierno, y es precisamente lo que está haciendo, porque Él está diciendo que todos los hombres son culpables. ¿Por qué? Porque todos los hombres mueren. O sea que el hijo de un ladrón, porque se muere, él cree y él dice y él afirma que porque él se murió es ladrón. También es ladrón, al igual que su padre. Como hicimos el ejemplo del papá que roba, pero el hijo es el hijo del ladrón, pero no es ladrón. Ese es el punto. Nosotros nacemos en esta tierra, hijo de Adán, tenemos una tendencia al pecado y por consecuencia a la muerte, pero no hay culpa. O sea, somos hijos del ladrón, pero no somos ladrones cuando nacemos, ¿no? Lo dijo Cristo. Dejad venir a mí a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños pueden tener un mote, digamos, una herencia de ser hijos o descendientes de Adán. Pero eso no quiere decir que ellos tengan culpa. Exactamente como el ejemplo del ladrón. O sea, una persona puede ser hijo o hija de un ladrón, pero eso no quiere decir que la persona sea ladrona. Pacheco cree que el hijo del ladrón también es ladrón. Ese es el punto, y que no comprende. No comprende porque se cierra, digamos, es como el avestruz que mete, igual que el Alarcón, Plasencia, todos los que son fanáticos, meten como el avestruz la cabeza bajo la arena, que esa arena no es otra cosa que los concilios, Agustín de Hipona, Aquino, todo ese grupo de impresentables que enseñan un evangelio diferente, como lo dijo Pablo. Entonces ese es el punto. Vamos a escuchar un poquito para darle lugar al señor Pacheco y pueda exponer lo que él cree, ¿no? Es desquiciado esto, hay una autoridad. Entonces podemos ver que la palabra que se usa, atzos, que significa impune sin castigo. O sea, esa inocencia de que está hablando Judas, de sangre inocente, la sangre de Cristo. Tenemos que decir, lo que nos une a nosotros como hijos de Dios es esa inocencia. La inocencia de que nosotros hemos pecado, nosotros hemos fallado, nosotros hemos pecado contra Dios, entonces no tenemos salida. Claro, es la inocencia. Lo que a usted lo une y tiene paz usted con su país, con su nación, con la sociedad, es que usted es inocente. O sea, ¿por qué las personas que están privadas de la libertad van a la cárcel? Porque tienen una deuda
no solamente con Dios, sino con el prójimo, con la sociedad. Entonces está pagando, se le priva de la libertad. ¿Por qué? Porque se le haya culpa. Entonces lo que nos une a Dios es la inocencia. Si el niño es inocente, él está unido a Dios. Él está unido a Dios. ¿Por qué? Porque lo que lo une a la justicia, digamos, o el juez, o la sociedad, la paz que él pueda tener con las leyes, es su inocencia. Entonces, lo que dice Pacheco, que no hay nadie inocente. ¿Cómo que no hay nadie inocente? Si no hubiera nadie inocente, él estaría en la cárcel. O yo estaría en la cárcel. O cualquier persona que camina normal por esta vida estaría en la cárcel. Están en la cárcel los que son culpables, los que han pecado en este caso. Por eso Pablo está hablando de los que, como ladrón, si una persona puede ser hijo de un ladrón, pero si no roba, no es ladrón. O sea, no tiene culpa. ¿Quién va a la cárcel, el padre o el hijo? Va a la cárcel el que robó, o sea, el padre en este caso, para dar un ejemplo. Y se pueda comprender que el hijo de un ladrón no es ladrón por ser hijo de un ladrón. Los bebés son hijos y descendientes de Adán y nacen, por supuesto, en una raza caída. Pero eso no significa que el niño tenga culpa. Es lo mismo lo del ladrón. Un ladrón tiene un hijo, es el hijo del ladrón, pero no es ladrón. Y el bebé es igual. Por eso todos nacemos inmaculados. María nació inmaculada, eso es lo que le molesta un poco al Señor. Pero hay que comprenderlo de esta manera, que si Pacheco o cualquier persona, su papá, es ladrón, él no es, por ser hijo de un ladrón, él no es ladrón. O sea, no está en la misma condición de culpa que su padre. Para hacer un ejemplo lo podemos entender. Ese es el punto. Entonces el señor Pacheco cree que los niños son pecadores, o sea, son ladrones, simplemente por ser hijos de Adán. Y eso no corresponde. ¿Por qué? Porque el juez llama al hombre hijo del ladrón y lo pone a un juicio, o lo puede llamar a la justicia. El punto es que no hay cargos. O sea, lo pueden juzgar 10 jueces que no lo van a poder meter preso. ¿Por qué? Porque no hay cargos. No hay testigos de que él robó, no hay videos que él robó. No hay nada. Entonces la persona no puede tener culpa porque no hay cargos. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dice. Está de acuerdo con respecto a la inocencia. Lo que yo estoy explicando acá es que lo que nos une a Dios es la inocencia. O sea, Dios no nos puede juzgar. Porque debido a nosotros como pecadores, porque ahora ya tenemos conciencia del pecado, sabemos lo que es pecar y pecamos deliberadamente ofendiendo a Dios, y esa es la deuda que tenemos con Dios. Pero por medio de haber creído en Jesucristo, se nos imputa la inocencia de Cristo a nosotros, y Cristo paga la deuda o la fianza. Él es nuestro fiador, como dice en 7:22 allí de Hebreo. Él es nuestro fiador, nuestra fianza, nuestra garantía de que la deuda está pagada. Él nos hace libre, por eso Él nos hace libre, como dice en 6:22 de Romano. Cristo lo entiende perfectamente. Nosotros como raza humana hemos pecado, hemos fallado contra Dios y no tenemos salida. Salvó solamente, o salva a los que creen, por supuesto, salva a los que creen. El que cree pasa de muerte a vida. Entonces significa alguien que no hace daño. Alguien que no hace daño, un inocente, alguien que no se lo puede condenar. No hay inocentes, no existen inocentes. Bueno, aquí está la falla de Pacheco. Dice que no hay inocentes. Si no hubiera inocentes, él estaría en la cárcel. Porque él dice que no hay inocentes. Sí que hay inocentes. Él está libre porque es inocente. Yo estoy libre porque soy inocente, no hay cargos contra mí, no hay denuncias. El día que una persona comete un delito, ahí sí se le acusa y se le presentan pruebas y la persona es declarada, si la persona es culpable, como culpable. Pero él dice que no hay inocente, o sea, él dice que los niños no van al infierno, pero es igual como decimos el Señor, con distintas palabras dicen una misma cosa.
O sea, se presentan como que no envían niños al infierno. Si usted le pregunta al señor Alarcón, también va a decir lo mismo, que él no envía niños al infierno. Pero a la vez dice que no hay inocentes, que necesitan bautismo. El bautismo sabemos que es algo simbólico, el bautismo en agua, ¿no? El que salva es el bautismo en Cristo, el bautismo en agua nos salva delante de los hombres, que sería otro tema, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo. Entonces, ese sería el punto del señor Pacheco, que él dice que no hay inocentes, no hay inocentes. O sea, está cegado y todos son culpables. Todos son culpables. Él se puede salvar, dice, porque ha creído, y no solamente él, sino que se salva toda su familia porque cree en algo pactual, que Dios hace un pacto con él, como si él fuera un Noé, un Abraham, etc. Entonces, Dios salva a él y a toda su familia. Toda su familia sube al arca porque Dios ha hecho un pacto con él. Eso es lo que él cree, por supuesto. Pero él se salva porque por eso la salvación es individual. El que cree pasa de muerte a vida, dijo el Señor. Pero como los niños no tienen esa posibilidad de poder, digamos, entender el Evangelio y decir si lo acepto o no lo rechazo, no tienen esa capacidad, no tienen ese entendimiento para comprender el Evangelio. Por eso Jesús le dice, id y haced discípulo a todas las naciones. Id y haced discípulo. O sea, la persona es la que tiene la capacidad de comprender el Evangelio, la que puede ser discípulo o hijo de Dios. Entonces ese es el punto, que él dice que no hay inocentes. Es una contradicción total. Sí que existen los inocentes, lo podemos leer allí en 20. Él habla del Antiguo Testamento, donde Dios mandaba, él dice con su vocabulario, dice que mandaba niños a destripar, como él habla, porque este hombre ha sido ateo, digamos, es un hombre que no tiene respeto por Dios y habla así de forma violenta contra Dios. Dice Génesis capítulo 20, versículo 1, dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. O sea, Abraham llegó a un lugar y dijo, es mi hermana, por Sara. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Antiguamente, para no mezclarse las sangres, se casaban o contraían matrimonio, digamos, con los mismos parientes, con primas, hermanas, etc. O sea, eso en esa cultura era normal, digamos. Entonces Sara no estaba tan alejado de la verdad, porque no sé si Sara era la hermana o la prima, pero eran de la misma familia. Entonces, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Entonces Abimelech toma a Sara, porque ahí los reyes tomaban a las mujeres que querían y hacían su harem. Pero dice que Dios se le presentó a Abimelech en sueños y verdaderamente Dios le habló y le dijo, aquí muerto eres. O sea, Dios decretó un juicio sobre una persona, sobre un rey, sobre Abimelech, que había tomado a Sara, mujer de Abraham. O sea, había un juicio. Pero Abimelech aboga por su causa y le dice más a Abimelech, no se había llegado a ella, y dijo, Señor, matarás también al inocente. Entonces acá hay un caso muy preciso donde hay un juicio, hay un acto, pero que no se consuma, que es, él tomó la mujer de Abraham, pero él no sabía, en el sentido de que él era inocente de lo que estaba haciendo. Entonces le dice, Señor, matarás también al inocente. O sea, como era su propio abogado, que abogaba por su causa, decía, Señor, yo soy inocente, no toqué, y aparte no sabía que era la mujer de Abraham. Entonces es un juicio. Por eso aquí el señor Pacheco está muy equivocado. Él dice que no es inocente. En este caso, podemos ir a la Biblia. El caso también de Abel, que Caín lo mató a Abel y Abel era inocente, o sea, murió sin tener culpa. Y él dice que los bebés mueren porque tienen culpa, porque han pecado, por eso mueren, si no, no morirían.
Por eso el señor Pacheco no piensa, es una persona que solamente lee a ciegas, se mete su cabeza en los concilios y cree que eso es verdad y no quiere escuchar no quiero escuchar otras voces. Es como el avestruz o el ñandú que mete la cabeza en la arena y cree que con eso soluciona todo. Entonces dice Abimelech, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. En realidad era una mentira a medias, porque creo que eran primos o algo así, pero eran parientes, digamos, había una hermandad verdadera. Entonces dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y dijo Dios, o sea, Abimelech aboga por su causa y él dice que es inocente, contradiciendo totalmente a Pacheco, Abimelech. Y le dijo, Dios le dijo en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces el punto acá es que Abimelech mismo dice, matarás también al inocente, o sea, él se declaraba inocente y acá se puede ver en esta historia, en estos textos, en este pasaje bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, de que Dios no condena al inocente, o sea, Dios no condena, porque qué bochorno hubiera sido que Dios condenara a Abimelech, qué clase de Dios sería, ¿no? Que condena a una persona sin ser culpable, y acá está expuesto, hasta este juicio está expuesto ahí en la palabra del Señor. Sí, Abimelech, siendo inocente, Dios lo condenaba y lo mataba porque Dios le dijo que estaba muerto ya. Le dijo en el versículo 3, le dice, he aquí muerto eres. O sea, ya había una sentencia de muerte sobre Abimelech. Imagínense que si Abimelech presenta las pruebas de que él era inocente y Dios lo mataba de igual manera, Dios no sería Dios, sería un Dios injusto. Ese es el Dios pagano que tiene el señor Pacheco, un Dios que condena al injusto. O sea que el Dios que cree Pacheco no es el mismo de la Biblia, porque él dice que Dios mandó a destripar niños. Esa es una situación especial que hay que hablarlo aparte. Es otra disposición, es otra las situaciones, los contextos. Los niños de los hijos de Abimelech, por supuesto que son todos salvos, porque el día del juicio Dios va a resucitar a esos niños. ¿Y qué cargo hay contra esos niños? Y los que pecaron fueron sus padres. El niño es inocente. Entonces el señor Pacheco tiene una distorsión con respecto a los infantes. Ahí tiene un problema y se tendría que revisar a sí mismo, ya que él es psicólogo, de que no hay niños culpables delante de Dios. O sea, el niño es travieso, hace sus travesuras, pero Dios lo declara inocente. Dios los declara suyos, es como un hijo, ¿no? El hijo puede hacer travesuras, hacer cosas como habla también en diabluras, como se habla también de Judas, que él era diablo, era porque hacía diabluras. Pero nunca dejó de ser apóstol Judas, ni un hijo, por más que haga diabluras, nunca deja de ser hijo. Y es así con los niños. Hasta el mismo señor Pacheco dijo que hay niños malos. Por supuesto que hay niños traviesos y niños bastante que se acercan a eso y hacen diabluras, pero el punto es que nunca dejan de ser salvados por Dios mientras estén bajo la tutela de Cristo en su condición de inocente, ¿no? De inocencia, en esa condición de inocencia. Y el señor Pacheco dice que no hay inocentes, y cuando yo expuse el versículo de Jesús de 19:14, él dijo que eso es falso. ¿Qué decir que el niño es inocente? Él dijo que eso es falso, o sea, se opuso a Cristo. Vamos a continuar un poquito más. No sé si es tan difícil, gente, no sé si de verdad a veces soy complejo, pero yo creo que es clarísimo, es que no hay inocentes. Ya concluimos, Romanos 1, 2 y 3, que no hay inocentes. O sea que él dice que cuando habla de Romanos 1, 2 y 3 habla de personas mayores que tienen la capacidad de pecar y tienen conciencia del pecado. Y ya tienen más de 12 años y si ponemos una edad
Y Cristo habla hasta de niños o muchachitos o adolescentes y preadolescentes. O sea, eso lo decide Dios, ¿no? Pero vemos que está extendida la edad, que no es solamente bebés, sino que está extendida a la edad. Porque el Señor Jesucristo usa la misma palabra, paidion, lo usa en 19:14, lo usa hasta en la niña de 12 años que Cristo fue a sanar. Usa la misma palabra. Así que los niños sí son inocentes. Él por seguir concilios, habla todas estas incoherencias, ¿no? Usted, por más que le ponga 10 juicios a una persona, si la persona es inocente, no puede condenarla. Ok, muéstreme los inocentes, porque Pablo dice no hay justo ni un uno. Muéstreme los inocentes. Y que él lo muestre culpable, ese es el punto. Porque son inocentes, al igual que la sola escritura, dice. Está bien, la escritura está acompañada. Bueno, mostrame lo que acompaña a la escritura. Es cuando se le dice al católico y se habla de la sola escritura. Dice, la sola escritura no está acompañada. Bueno, está bien. Mostrame quién la acompaña. Y ellos dicen la tradición, y la tradición es palabra de Dios. No es palabra de Dios, entonces la escritura está sola. Es lo mismo acá. Dice, los niños son culpables. Bueno, son culpables. Muéstreme las pruebas de que es culpable. No tengo pruebas. Entonces el niño es inocente. Es exactamente lo mismo. Razona como un católico, Pacheco. ¿Por qué? Porque si los concilios, por eso los católicos razonan, pero razonan como estos filósofos heréticos, ¿no? Como Hipona, Aquino y todos los demás. Ellos razonan filosóficamente, lo cual están errados porque no conocen a Cristo. Tenemos que ir siempre a las Escrituras para ver el correcto razonamiento, interpretación y explicación de la doctrina del Señor. Vamos a escuchar un poquito más. Y cuando dice no hay justo ni uno, no está hablando de forma individual. El hijo de Doña Pancha sí es justo. El hijo de Doña Pelos no es justo. El hijo de Chuchuy de los... Bueno, precisamente lo que dice Cristo, de los niños es el reino de los cielos. Él está haciendo una distinción entre los pecadores, los que tienen la capacidad de pecar y los que no tienen la capacidad de pecar y que no tienen culpa. O sea, es lo mismo del hijo del ladrón. El hijo del ladrón peca, digamos. Peca, pero no hay cargos contra él en el sentido que robó. Ese es el punto. Que el niño no tiene esa capacidad para entender la ley de Dios y ir en contra de la ley de Dios. O sea, tiene culpa. O sea, quebrantó la ley. Cuando también hablamos de lo de María, que él dice que María nació inmaculada, pero el día que ella pecó se dio cuenta que era baja, como dice así en el versículo 47, que has mirado la bajeza de tu sierva, dice. La bajeza, o sea que ella se había dado cuenta que pecaba. ¿Por qué se daba cuenta que pecaba? Porque ella era mayor, digamos, ya había dejado esa inocencia y se dio cuenta cuando estuvo con el ángel de que tenía la capacidad de pecar. Entonces ella, porque María fue inocente hasta que empezó a quebrantar la ley de Dios deliberadamente, como se dice. O sea, nosotros tenemos esa tendencia al pecado, aunque no queremos pecar, pecamos. Como decía Pablo, hay una ley en mí que se rebela contra la ley de Dios, y esto es en mi carne, en mi cuerpo, donde vive el pecado. Entonces todos nacemos inmaculados sin pecado, por eso los niños se salvan, todos los niños, porque están en esa condición de inocencia. El señor Pacheco dice que no, que los niños son tan culpables como Hitler, son tan culpables como todos los corruptos de esta tierra, como los violadores, como los mentirosos, como los idólatras, como los paganos. Dice que los bebés tienen esa misma condición de culpabilidad. Si nosotros si los bebés se van al infierno por esa situación, entonces no hay inocentes. Él dice que no hay inocentes. Usted observa el pensamiento retrógrado que tiene este señor, que no hay inocentes. Y así debe pensar todo el catolicismo, ¿no? Y todas las sectas, que no hay inocentes. Por supuesto que nosotros creemos que somos inocentes por medio de la inocencia de Cristo. Pero si nosotros podemos ser inocentes por medio del sacrificio de Cristo, cuanto más los niños, que Cristo mismo los declaró inocentes. Él dice, él lucha y pelea diciendo que el niño no es inocente. También hace la pregunta
Bueno, esto ya lo habíamos hablado, que es justo que se impute la justicia si yo no he hecho justicia. Y si es justo porque yo he creído. O sea, es una deuda que yo pago, pero no es con mis obras, no es con mi justicia, sino que es con la justicia de Cristo. Es justo que Dios me declare a mí justificado, y sí, porque la deuda fue pagada por medio de Cristo. Sí, ahora sería injusto si Dios me declara justo sin que la deuda esté pagada, que yo no haya creído en Cristo. Eso sí que es una injusticia y no corresponde. Pero es justo que se impute justicia si yo no he hecho justicia. Es la deuda. Usted debe algo y usted no tiene dinero para pagar, pero llama a un amigo que sí tiene el dinero para pagar su deuda. Entonces usted le habla al amigo y el amigo le transfiere ese dinero que usted necesita para pagar la deuda. Usted va a su acreedor, le dice gracias a su amigo porque me diste el dinero para poder pagar la deuda. Usted va al acreedor, a usted le debe un dinero, $1.000.000, una cifra simbólica, y el acreedor le dice, yo te declaro que ya pagaste la deuda, te declaro justificado. Entonces Pacheco dice que eso no es justo. O sea que si la deuda está pagada, no es justo que me declare que la deuda está pagada. Él dice que no hay manera de que yo pueda ser declarado justo cuando la deuda fue pagada. Yo puedo ser declarado justo, ¿es correcto? Sí, es correcto, porque no se basa en lo que yo hice, sino en lo que Cristo hizo. Y Dios sigue siendo justo porque el pecado no queda sin respuesta. O sea, la deuda no queda sin respuesta. La deuda es pagada. Entonces Dios me declara justo. Dios me declara santo delante de su presencia, justificado, salvado, sellado. ¿Por qué? Porque el pecado se trata en Cristo. O sea, Dios trata el pecado en Cristo y la inocencia de Cristo se me pasa a mí y yo le paso mis pecados a Él. Es como lo de la deuda. Yo le paso a mi amigo mi deuda y le digo, mira, debo $1.000.000, yo le paso mi deuda a mi amigo, le cuento. Entonces mi amigo dice, bueno, ese $1.000.000 que vos debes, yo lo tengo, yo te lo voy a pasar a tu cuenta. Y él me pasa todo ese $1.000.000 y yo puedo pagar la cuenta. Entonces el acreedor me declara limpio, me declara inocente, me declara que la deuda ya fue pagada. Entonces Cristo los declara a los niños en Mateo 19:14 como inocentes, porque de su propia palabra Él dice que tienen acceso a la presencia de Dios. ¿De qué manera nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios y a la casa de Dios? Porque se nos declaró inocentes. ¿Usted por qué es libre? Porque es inocente. Los niños, ¿por qué pueden entrar y de ellos es el reino de los cielos? Porque son inocentes, lo dice claramente la palabra. Es lo que niega el señor Pacheco. Es injusto que Dios impute el pecado a un niño que no lo tiene. Es injusto. Es injusto que se le impute, porque es injusto que usted imagínense que viene una persona y a usted le acusa que usted ha robado. Pero usted no ha robado, usted no ha salido de su casa. ¿Es justo eso? Eso no es justo. Lo mismo con el niño. Es justo que al niño se le impute pecados que no ha cometido. Es injusto. Lo que es el señor Pacheco es una persona que actúa injustamente con los niños. Entonces vamos a escuchar un poquito más. ¿Cómo te es justo? Por cuanto todos, y ese es un juicio a la humanidad. Y esta precisamente, la misma palabra se lo dice, por cuanto todos pecaron. El punto, si usted tiene la imagen de un bebé, no peca. No peca. O sea, el niño puede hacer una travesura, pero no le es contado porque está en un estado de inocencia. Y ellos lo tienen en un estado de culpabilidad. Ese es el punto. Es como querer llevar preso a un niño, a un bebé. Viene la policía a su casa, usted tiene un bebé y le dice, venimos a llevar a su hijo preso porque es culpable. ¿Pero culpable de qué? Muestre las pruebas. Y no tenemos pruebas, pero lo vamos a meter en la cárcel. Eso es lo que dice Pacheco. Está escrito en términos generales, porque
porque está justamente hablando de la imputabilidad del pecado a la humanidad, a causa de Adán, porque el pecado entró por Adán a la humanidad. Por cuanto todos pecaron, no hay inocentes. Por eso, lo dice la misma palabra, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Los pecadores, los que tenían capacidad de pecar. Por cuanto todos pecaron, y ahí está el problema. Si usted quiere acusar a un bebé de que es ladrón, usted tiene que presentar las pruebas. Hasta lo terminan metiendo preso a usted si usted acusa a un bebé de ladrón cuando no lo es, por falso testimonio. El señor aquí, Pacheco, es un hombre que levanta falsos testimonios contra los niños, acusando a los niños. Qué bochorno, ¿no? El día del juicio, cuando se levante él y toda esta gente que acusan a los bebés de que tener culpa. Los culpables son ellos, de mentir y de dar falso testimonio contra un bebé. Termina metiéndolo preso a él o a la persona que acusa a un inocente por levantar falso testimonio, un falso testigo. O sea, por eso al señor Pacheco le exigimos pruebas. ¿Por qué no presenta pruebas? Porque no las tiene. ¿Qué es el señor Pacheco? Un falso testigo. Imagínese que él va y acusa a una persona en un juicio y le dice el juez, bueno, tráigame las pruebas, está todo muy bien, pero tráigame las pruebas. Y él dice, no tengo pruebas. O trae un video, como ya hablamos en el anterior, que trae un video, dice, bueno, acá está el video donde el bebé, la vida del bebé. Ahí ponen el video, hay una pantalla gigante donde el bebé está tomando la mamadera, pide que lo cambien, quiere comer. El juez lo termina metiendo en la cárcel a Pacheco por falso testimonio. Usted lo que quiere es, por cuanto todos pecaron, menos los hijos pachoncitos de las personas. No, todos. Bueno, él hace lo mismo con su propia familia, porque dice que él tiene algo pactual con Dios. Por cuanto él es cristiano, toda su familia es salva. Como Dios salvó a Noé, él salva a su familia. O sea, es una contradicción total. O sea que su familia es inocente por un pacto que él hizo con Dios, pero son culpables todos los niños, el resto de los niños del mundo y de toda la historia. Él dice, se lo ve pachoncito, se lo ve lindo, lo ve, pero van al infierno. Observe la negrura de este hombre. Observe lo inquisidor que es. Tenía que haber nacido en la Edad Media este hombre. No, entra con una capucha en las casas a llevar todos los que piensan en contra de él, de su pensamiento, de su religión retrógrada de la edad medieval. Están caídos, todos pecados, porque esos hijos de pachoncitos mueren también. Y así como... Acá lo habíamos explicado, es que el hijo del ladrón muere también. Nuestros padres son pecadores y morimos. ¿Por qué morimos? Pero no morimos con la culpa de nuestro padre. O sea, el bebé muere porque hay una consecuencia del pecado de Adán, pero no muere porque tiene culpa. Él dice que el bebé muere porque tiene... Él dice, ¿y cómo muere el bebé? ¿Por qué muere el bebé? Y él dice, porque tiene culpa. Porque si no, no moriría, dice. Pero el hijo del ladrón muere también sin haber robado. Porque el día del juicio Dios lo resucita y la vergüenza de los siglos pasaría a Dios, queriendo condenar a un inocente. Todo lo miraría, el universo estaría expectante a ver qué hace Dios condenando a un niño inocente. Te imaginas la situación. El Dios de Pacheco es un Dios cara dura, digamos. O sea, está todo el universo mirando, ángeles, demonios, hombres, mujeres, todos mirando a Dios y un bebé enfrente, el cual Dios dice, bueno, estás condenado, pero Señor, ¿qué he hecho? Le dice el bebé. No hiciste nada, no. Tomaste la mamadera, lloraste porque quería que te cambien, tenías hambre, llorabas a la noche. Esos son los cargos, al lago de fuego. Te imaginas, ¿qué clase de Dios? Ese no es Dios. Le pasó a Abimelech. Abimelech mismo le dijo que tú eres el Dios que no condena al inocente. Y Dios asintió, dice, sí, exactamente, Abimelech, yo soy el Dios que no condena al inocente. Si un juez no condena a un inocente, solamente tiene que ser un juez corrupto, pero ellos como son corruptos tienen Dios. Por eso dice Pablo que para
Para el que está mal, todo le está mal. Para León todos creen que todos son de su condición. Como él piensa así, él cree que Dios es así. Así como piensa Pacheco, él tiene la imagen de Dios. Así como es Pacheco, porque si Pacheco fuera el Dios del o un juez, el juez del universo, mandaría niños al lago de fuego porque él dice que todos son culpables. ¿Cómo se puede defender un bebé si no tuvo la oportunidad de poder creer? La misma palabra dice que cuando están en el vientre no tienen la capacidad de hacer ni bien ni mal. Entonces el señor Pacheco es completamente errado. El pecado entró la muerte y la muerte es la consecuencia del pecado. Si no, los bebés no morirían porque... La muerte es la consecuencia del pecado, claro, la consecuencia del pecado de Adán, pero no del pecado del niño. Porque el niño no ha pecado. Un niño recién nacido, ¿qué pecado? ¿Qué pecado es? Que diga. Eso es lo que tiene que presentar Pacheco. Las pruebas. Cualquiera puede acusar. Yo puedo acusar a mi vecino. Vos sos un ladrón, vos sos un mentiroso. Presenta las pruebas, me diría. Y si no presenta pruebas, el que vaya a la cárcel vas a ser vos por falso testimonio. Tiene razón. El señor Pacheco va a ir a la cárcel por falso testimonio. Delante de Dios. Por falso testimonio. Por levantar falsos testimonios. La gente no se da cuenta de lo que hace. Son inmaculados, no deberían morir, genio. Dice que si son inmaculados no deberían morir. Es el caso del hijo del ladrón. Dice que el hijo del ladrón se muere porque robó. No robó el hijo del ladrón. Se murió porque hay una consecuencia del pecado de Adán, que pasó la muerte a todos los hombres. Pero no muere porque es ladrón. Muere porque hay una consecuencia, hay una herencia de muerte debido al pecado de Adán. Y él dice que los bebés mueren porque tienen culpa, porque han robado, en este caso. No ha robado. El hijo del ladrón no ha robado. Muere porque es hombre, porque volvemos al polvo, del polvo saliste y al polvo volverás. Nada más. Pero no es que muere porque es ladrón. Muere porque es hombre. Muere porque somos carne, somos polvo, por eso morimos. Usted observe que el Señor, aquí, Pacheco, usted imagínese un niño recién nacido que tiene problemas y fallece. Y el Señor Pacheco dice que falleció porque cometió pecados. Entonces se ve lo retrógrado de su pensamiento. ¿Quién puede pensar así? Un mosquito. De esa manera. De hecho, fíjate, para que seas coherente, no sé cómo se llama este viejito, para que seas coherente. Para que seas coherente, dice. Y él es el incoherente. Eso es una risa esta gente, por eso Pacheco le sacó el puesto a Toro y al Alarcón de cómo me hacen reír. Para que seas coherente. O sea, todo es un mundo de contradicción. Encima menosprecia, dice, este viejito, dice, él es así, es una persona igual que Alarcón. Él que lo critica a Alarcón y son de la misma especie, ¿no? Son los dos borrachos sentados en la mesa tomando vino y diciendo vos sos borracho. Y el otro dice, no, el borracho sos vos. Y los dos tienen la misma condición. Te tendrías que decir que los bebés deben ser asuntos al cielo, deben de resucitar porque no tienen pecado. Y no lo puedes decir. Es mucho más coherente la iglesia. ¿Cómo no lo podemos decir? Si Cristo mismo lo dijo. Dice, es mucho más coherente la iglesia católica. Pobrecito, ¿no? A veces es un joven pero si es así, él ha sido ateo. O sea, es de sospechar. Cuando una persona ha sido atea, la forma de ver a Dios es... O sea, un ateo, yo nunca fui ateo, siempre creí en Dios. En el sentido de que siempre, nunca negamos la existencia de Dios, y este hombre ha negado la existencia de Dios. Ha sido de todo, está igual que Alarcón, creo que lo supera Alarcón en los grupos que ha estado. Y hasta ha sido pastor, dice, te imagínese. Por eso la iglesia está como está, con gente como esta. Que te imagínese, dando estas enseñanzas a la iglesia, ¿qué clase de congregación sale de ahí? Es una bestialidad lo que dice. Con esa estupidez que ustedes tienen unos huecos horribles en su teología. Ustedes tienen unos huecos horribles y el que tiene los huecos es él, que razona como un simio, porque razona como un chimpancé, queriendo condenar a alguien que no tiene culpa. ¿Quién puede razonar así? Una bestia, un animal. ¿Quién puede razonar así? Porque un ser humano normal
le traen un bebé y ¿de qué lo va a contener? ¿Qué va a decir, juez? No me hagan perder el tiempo, por favor. El señor aquí Plasencia va a ser acusado delante de Dios por falso testimonio, acusando al inocente. Y él dice que nosotros tenemos una teología llena de agujeros. ¿Te imaginas? O sea, vamos a las escrituras me dicen, dejad venir a mí a los niños porque de los tales es el reino de los cielos. Eso está lleno de agujeros, dice. ¿Por qué? Porque el hombre no... ese ateísmo, todos esos pensamientos retrógrados que tiene, por eso es semicatólico, es católico infiltrado, se puede decir, es católico el hombre, porque al seguir consigo una persona se hace católica. Si una persona lee las escrituras nunca va a ser católico. Si viniera un extraterrestre y se pone a leer la Biblia, nunca sería católico, porque en la Biblia no existe el catolicismo. ¿Dónde existe el catolicismo? En los concilios. Por eso él es católico. El señor aquí en Deca es católico. La Iglesia Católica dice, por cuanto María es inmaculada y el pecado no la tocó, entonces la muerte, que es consecuencia del pecado, tampoco la puede tocar. Y entonces, ¿qué viene? Viene el dogma de la Asunción de María. Pero en Romanos capítulo 5 dice, aún con los que no pecaron reinó la muerte desde Adán hasta todos pasó por ellos. Si los bebés son inmaculados, como tú dices, genio, ¿por qué mueren? Y ahí está, ya lo pegó 1000 veces, este hombre no le llegó al tanque, ¿no? El hijo del ladrón, ¿por qué muere? ¿Por qué? Porque es hombre, porque es un ser humano, por eso muere, porque un día a Adán se le ocurrió pecar y la muerte pasó a todos los hombres, pero él no es culpable. Una cosa es la culpa y otra cosa es la herencia. Una cosa que el hijo del ladrón robe o no robe y otra cosa es que le quede ese mote del hijo del ladrón. Ah, vos sos el hijo del ladrón, ah, sí. ¿Pero él es ladrón? No, no es ladrón. Es el hijo del ladrón, pero no es ladrón. Y lo mismo sucede con los bebés. El bebé es hijo de Adán, pero no es culpable. Es muy sencillo de entender. Y aquí Pacheco quiere culpar al inocente. Ese es el punto. Quiere culpar al inocente y va a pagar el día del juicio por falso testimonio. Ya tiene un pecado ahí, algo pendiente que el día del juicio se va a enterar de que está levantando falso testimonio contra un inocente. Usted observa, es grave, digamos, si uno lo toma un poco así, pero que usted acuse a alguien de algo que no cometió. Usted va a terminar preso. Usted va a terminar preso por falso testimonio. Y es lo que hace Pacheco. Acusa a alguien. Porque cualquiera puede acusar. ¿Quién puede acusar a un bebé? Cualquiera. Sí, él le hace así, sí. Él es mentiroso, pero si no sabe ni hablar. Sí, nada, pero miente. Es un ladrón, el otro día andaba robando cosas. ¿Cómo? Si está en pañales, no se puede ni trasladar. Que sí, anda robando cosas. Bueno, trae videos, trae pruebas de que él roba, de que él miente. No sabe ni hablar, pero dice que miente. Ese es el señor Pacheco. Ah, es que heredaron solamente la consecuencia, que es la muerte. Ah, pues qué chévere, ¿no? Entonces se van inventando cositas. No es inventar cositas, pero este hombre no Si sé. los bebés son inocentes no deberían morir. Y si, como él dice más... Nunca lo había escuchado atentamente los disparates que dice, ¿no? Es todo chévere, dice, claro, está todo bien. O sea, a él le molesta que Dios salve a los niños. Eso es la mentalidad de una persona que vive en la Edad Media, que vive en la edad de las cavernas, que tiene la mente de un chimpancé, pensando que, claro, qué chévere, claro, se salvan todos, ¿y qué? Pero él, ojalá, porque la misma palabra dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios no quiere que el hombre perezca, ojalá se pudieran salvar todos. Obviamente que no se salvan todos. Pero él está molesto, como buen inquisidor que es, de que los bebés se salvan todos. Somos todos inmaculados, pues redoblan la apuesta. Ya no solo María es inmaculada, todo el mundo es inmaculado. No debería haber muerte. Pero no le da la cabeza. No le da la cabeza al hombre. Claro que todos nacimos inmaculados, sí. O sea, dice que son todos inocentes, dice, todos son inocentes menos los que están en la cárcel. Y sí, si no está en la cárcel es porque es inocente.
¿Por qué usted no está en la cárcel? Porque es inocente. ¿Por qué un niño no va al infierno? Porque es inocente. Y no entiende eso. Pero la muerte pasó a todos nosotros a causa del pecado. ¿Cuál pecado? Si él dice que los niños... Pero claro, esa es la herencia. Nosotros somos hijos de Adán y por consecuencia morimos. Ahora, por supuesto, tenemos vida eterna gracias a que creímos en Jesucristo. Pero el hijo del ladrón también se muere. La gente buena también se muere por consecuencia de que Adán pecó, pero no se muere porque son ladrones o son mentirosos, en el caso de los bebés, ¿no? Eso es una consecuencia del pecado, nada más. Pero no es porque el bebé tenga culpa que se muere. ¿Culpa de qué? El punto está bien. Él dice, tiene culpa, pero bueno, presente las pruebas. Es fácil decir, aquel tiene culpa. Bueno, está bien. Ahora agárrate. Vamos a un juicio y tenés que presentar pruebas. Ah, no, pero no tengo prueba. Venga para acá usted. Usted levantó falso testimonio. El que va a la cárcel no es decir, lo que va a la cárcel es usted por levantar falso testimonio. Tienen pecado. Pues ahí está la evidencia. Mueren. Tienes que enterrarlos. Ahí está la evidencia, mueren, dice. No, esa es la consecuencia. La evidencia de que a uno lo llamen, allá va el hijo del ladrón, que significa que es ladrón. No. La herencia que él tiene es que le llaman el hijo del ladrón. Pero eso no significa que sea ladrón la persona. Digamos que el bebé tiene un mote, digamos, una herencia, que es hijo de Adán y por consecuencia va a morir o muere. Pero eso no quiere decir que sea culpable. Reinó la muerte desde Adán a todos nosotros. Y la muerte pasa a los bebecitos aunque no te guste. Y por supuesto que la muerte está para todos los hombres, pero eso no significa que sea culpable. Él mezcla las dos cosas, culpabilidad con muerte. O sea, porque el hijo de un ladrón se muere, el hijo del ladrón es ladrón también. ¿Sabes? No se puede. Usted literalmente acabó con sola gracia, acabó con sola fide. No sé en qué términos usted entienda la elección, no sé si crean una predestinación, no sé si crean el remanente, o sea, creen cualquier barrabasada y se sienten con lo de decir, no, eso es tontería. No creemos en cualquier barrabasada, creemos en lo que dijo Cristo simplemente. Porque el hombre es así, ya que no puede con el argumento, empieza como a atacar y a levantar muñecos de trapo en este caso contra mí. Porque no puede con el argumento. No puede. ¿Por qué no puede? Porque no tiene pruebas. No tiene pruebas. Acá nos damos cuenta de lo que es Pacheco y lo que es Alarcón, lo que es. No tienen pruebas. O sea, pueden hablar mucho y pueden dar un discurso. Bueno, está bien, le dice el juez, está todo muy bien, está todo muy lindo, su retórica, su ahora muestre las pruebas. Ah, no tengo pruebas. Yo vine a acusarlo nomás. Así. Llama a seguridad al que se lo llevan preso a él. El que es condenado es él, no por falso testimonio. Te imagínese, el señor acusando, por eso le pusimos el abogado del diablo en el video pasado, porque aboga como el diablo, acusando al inocente. Por eso dice la misma palabra que había sido ahí al diablo, el acusador de los hermanos que lo acusan a los cristianos día y noche. Este es un espíritu maligno, de que acusa a los cristianos y acusa al inocente de día y de noche, como dice la misma palabra, el acusador de los hermanos. Y aquí está el acusador de los bebés. Diabólicas del pasado. No, Dios mío, cursen un seminario, vuelvan a la escuela. Cursen un seminario. Cursar un seminario para aprender y que te digan que los bebés van al infierno, parece que cursar un seminario. Cursar un seminario. Si nosotros cursamos un seminario seríamos como él. Déjeme con Pablo, déjeme con Cristo, déjeme con Pedro, con Juan, con los profetas. Para aprender lo que él sabe, que encima dice que María es Madre de Dios, lo vamos a adelantar un poquito. Son una madeja de herejías, de verdad. Y mucho menos Dios. Y lo ha dicho el mismo Cristo. Cristo los declaró, Cristo bajó el martillo, así en Mateo 19, perdón. Bajó el martillo y dijo, los niños son inocentes. ¿Quiénes? Nunca Cristo dijo que los niños eran inocentes. ¿Cómo que no? Si lo está diciendo la misma palabra.
O sea, como está como el arco, le leen el pasaje y dicen, no, pero no dice eso. Le muestra, el cielo es celeste. No, el cielo no es celeste, dice. ¿Cómo? Si lo estamos viendo que es celeste. No, pero no es celeste, dice. Si le está diciendo claramente que de los tales es el reino de los cielos, ¿qué quiere decir? Que de qué manera nosotros podemos entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es el medio? La inocencia. ¿Cuál es el medio que usted tenga libertad? Que sea inocente. Porque si usted no es inocente estaría en la cárcel en este momento. Pero debido a que usted no es culpable, usted está libre. ¿Qué quiere decir que usted está libre? Que usted es inocente, que usted no ha hecho daño. Porque la palabra inocencia significa el que no hace daño. Y no lo comprende el hombre. Es duro. Jamás. Y otra vez, ese es un problema gravísimo, porque no es consecuente. Porque si los niños son inocentes, entonces ¿por qué tenemos a Dios aplicando un justo juicio sobre niños en el Antiguo Testamento? Entonces Dios no es inmutable, ahora tienes que solucionar. Tiene que ir a la palabra de Abimelech, donde Dios no condena al inocente. Dios no va a condenar a los bebés. Podrán morir físicamente y un juicio que Dios decreta sobre una etnia o un grupo o una raza o un pueblo. Pero eso no quiere decir que los bebés van al infierno, porque el día que Dios los resucite, esos bebés son inocentes, esos niños son inocentes. ¿Qué culpa tienen ellos de ir a la cárcel si sus padres fueron los que pecaron? Es lo mismo del hijo del ladrón. ¿Cómo usted va a meter en la cárcel al hijo de un ladrón si el hijo del ladrón no ha robado? El que robó es el padre, él es el ladrón, no el hijo. O sea, hace una mezcolanza el hombre y habla mal de Dios, dando, como todo ateo, da una mala imagen de Dios. Porque él dice, Dios mandó a destripar los bebés, como si Dios fuera, el Dios de él es un Dios sádico, así es el señor Pacheco. Si el señor Pacheco pudiera hacer una inquisición y matarnos a todos los que no creemos como él, lo haría, porque el hombre es así, no lo hace porque lo meten preso. El problema de la inmutabilidad de Dios, de la seidad de Dios. Pero es que no hay una declaración que diga los niños son inocentes. Pero precisamente es que este es igual a Pacheco, cosa, ¿cómo es que se llama este hombre a largo? Y Ariza también, son todos de la misma caterva, digamos, del mismo grupo, son necios. Son como las cabras que insisten en ir al fuego. Están empecinados en ir al fuego y quieren ir al fuego. Y uno los quiere atajar, pero ellos quieren ir al fuego. Está claramente en el texto diciendo que de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Porque ni un culpable puede entrar al reino de los cielos. Si ningún culpable puede entrar al reino de los cielos, ¿qué quiere decir que de los niños es el reino de los cielos? Que ellos son inocentes. Pero no lo quiere entender el hombre, porque quiere pensar como dice la misma palabra, la sabiduría de este mundo es irracional y animal, o sea, razona como un animal, o sea, no tiene razonamiento. Usted a un animal le explica el evangelio y no lo va a entender, ¿por qué? Porque es un animal, es irracional, no lo comprende. Hay una exposición en un texto donde Jesucristo utiliza a un niño como elemento descriptivo para lo que él espera de los creyentes. Pero si ahí... O sea que él dice que ser como un niño, ¿de qué manera nosotros podemos ser inocentes como un niño? No hay manera. Él dice que él está aplicando eso para nosotros, los pecadores. El niño es inocente porque está en una condición de inocencia. Nosotros ya dejamos esa condición de inocencia. Lo que está diciendo Cristo, que la única manera de tener un contacto y una unidad con Dios es por medio de la inocencia, y esa inocencia la tenía Cristo o la tiene Cristo. Y por medio de la fe en Él podemos tener esa inocencia. Él está diciendo que en última instancia nosotros tenemos que creer en Él para poder tener esa inocencia de los niños. Porque la unidad con el Padre es la inocencia. ¿Qué los une a los niños con Dios? Su inocencia. ¿Qué nos une a nosotros con Dios? La inocencia de Cristo. Porque nosotros ya estamos en el grupo de los pecadores. Si estuviera enseñando la universalidad de la salvación de los niños, entonces primero tendrás que definir qué es un niño. Ahí está. Bueno, ya le explicamos a eso. Él está en contra de la salvación universal de los niños, y es que es así. Porque la misma palabra lo dice allí en 23, y 23 en adelante hasta el 7 de Génesis,
que Dios, lo dijo el mismo Abimelech, Dios, tú eres el Dios que no condena al inocente, ¿condenarás al inocente?, le pregunta Abimelech, y por supuesto que no. Dios no condena al inocente. Porque efectivamente hay niños que son malos. Pobrecita. Por supuesto que hay niños que hacen maldades, como ya dijimos, en el sentido de que hacen diabluras, pero están en un estado de inocencia, no se pueden despegar, no pueden salir de ese círculo al cual Cristo ya los protege. Cristo con su sola palabra los declaró inocentes. Cristo, están en una condición de inocentes. Sucede aún en las mismas leyes de los países. Creo que acá también, en todos los países, que hay un límite, o sea, un niño accidentalmente mata y no se lo puede imputar, digamos. ¿Por qué? Porque hay leyes que no permiten que el niño vaya a la cárcel, digamos. Lo ha hecho sin querer, sin conciencia, pero ha pecado, ha matado. Pero no es culpable, no se lo puede declarar culpable. Y él es lo que está diciendo aquí el señor Pacheco. Él dice que a un niño se le escapó un tiro y mató a una persona y él dice que tiene que ir a la cárcel. Entonces, ¿te imaginas si Pacheco fuera presidente? No queda nadie. Y usted tiene por inocente al malo, pues estaría en contra de la Biblia. Entonces hay tantos huecos en su argumentación. Es que Cristo lo declara inocente, la ley, las palabras del juez. El juez lo está declarando inocente, no nosotros. Que me quieren salir aquí con un verso de la isla de aquí, un verso de acá, otro verso de acá. Aberrante. Mira, este señor me trae un verso de que por cuanto todos fueron salvos, ahora se convirtió en universalista. No, nada que ver. Entonces empieza a hacer de muñecos de trapo, me llamó universalista. O sea, no tiene ni idea. Pero eso es porque está acorralado, porque no tiene pruebas. Tengo que decir una persona que acusa a otra y le dice al juez, tráigame pruebas, y no tiene pruebas, está en el horno. Porque ya empieza a mirar lo de seguridad, que ya lo quieren agarrar para meterlo preso por falso testimonio. Y es lo que hace este señor, se encuentra acorralado por falso testimonio y empieza a levantar muñecos de trapo. Son capaces literalmente de abrazar cualquier herejía para tener la razón. No, nada que ver, no abrazamos cualquier herejía, leemos las escrituras simplemente. O sea, lo que dijo Cristo es herejía para él. ¿Por qué? Porque son anticristos, o sea, se oponen a Cristo. Cristo dice, los niños son inocentes, y él dice, no son inocentes, todos los hombres pecaron. Dice, claro, los hombres pecaron, los que tienen la capacidad de pecar, pero los bebés no. Si él quiere acusar a un bebé, allá él se la va a arreglar bien. Pero ustedes no se van a comprometer con eso porque su teología tiene muchísimos huecos, muchísimos hoyos. Son ellos para decir que están en un estado de condenación, no son nada, no son nadie. Por más que lo diga quien lo diga. Lo dijeron sus concilios idólatras, que no son otra cosa que paganismo. Los concilios, está puro paganismo. Y ahí lo tiene, mire, note por favor que es el mismo patrón. Es un tipo que repudia los concilios, por lo tanto repudia la eclesiología de la iglesia histórica. Son paganismo, son putrefacción, los repudia la... O sea, la iglesia histórica. La iglesia histórica no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son todos aquellos que han creído, son salvos por gracia, por medio de la fe, han creído, han sido justificados, salvados, santificados, sellados. Esa es la iglesia. La iglesia histórica no es la verdadera. O sea que él está creyendo en algo falso. Por eso creen los concilios, porque creen la historia. Él cree que la historia es la verdad. No, la historia no es la verdad. La historia la escriben los que han ganado. La iglesia no. La iglesia, la historia de la iglesia o la iglesia en sí está escrita allí en Hechos, en las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro. Y más de ahí no, porque todo lo demás lo han exterminado. La iglesia verdadera como que no tiene historia en esta tierra, solamente lo que queda plasmado en las escrituras. Y él dice que la falsedad de todos los concilios, de toda la historia, él cree que la historia es la verdad. ¿Por qué? Porque cree en el paganismo, quiere creer en el paganismo. Si la historia de la iglesia histórica, valga la redundancia, es el paganismo, no es la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera no tiene jerarquía, no tiene organización, porque es un organismo. Es el cuerpo de Cristo, no es una institución la iglesia verdadera.
que en este caso él dice que la iglesia histórica es la iglesia verdadera, lo que han creído durante 2000 años, esa es la iglesia verdadera. Eso es falso. Si eso es una institución jerárquica de hombres, no es la iglesia verdadera. Eso es el paganismo. Cristología, el desarrollo, por supuesto, del protestantismo surge de esa cristología sana de los concilios. Esa cristología sana de los concilios, dice. Esta es la locura de este hombre. La cristología sana, o sea, decir María, Madre de Dios, es cristología sana, haciendo de María una diosa. Eso no es cristología sana, eso es paganismo. Repudia, rompe con ella y se yergue él como el que tiene la interpretación correcta. Estos tíos son soloístas, estos tíos hay que darle una patada. Ahí está, él dice que hay que darnos una patada, porque creemos en las escrituras, y que hacemos nuestra propia interpretación, eso pues hacen muñecos de trapo, y le pegan, y a las personas que no leen las escrituras le hacen creer que él tiene razón. Nosotros interpretamos, o queremos interpretar, como interpreta Pablo, en este caso, más particularmente nosotros como iglesia gentil, queremos interpretar como Pablo. Si usted quiere ser un buen médico, usted se tiene que sentar 10 años escuchando a otro médico que le enseñe medicina. El día que usted apruebe toda la materia y le pongan una firma de que usted es médico, ahí está recién, es médico. Pero lo que usted aspira es aprender nosotros como cristianos. No tenemos nuestra propia interpretación como iglesia, sino que interpretamos conforme a lo que interpreta Pablo y los apóstoles, Cristo y los profetas. No hay otra manera de llegar a la correcta interpretación. La iglesia no tiene nada, la iglesia no tiene ninguna autoridad para dictar ninguna doctrina, ni condenación de bebé, ni María Madre de Dios, ni pérdida de salvación. Hasta el Señor Francisco cree en pérdida de salvación. Usted observe el nivel que tiene, ¿no? El nivel tan bajo, porque se respeta, bueno, los hermanos, la gran mayoría cree que la salvación se pierde, pero si él se da de un maestro de la palabra y cree que la salvación se pierde, usted es la clase de maestro que es, ¿no? ¿Qué estudió? ¿Qué estudia? ¿Por qué? Porque no pasa más allá de los concilios. Los concilios no son otra cosa que interpretaciones privadas, nada más. Si usted está formado por uno de estos hombres en su escritura, corra de ahí. Porque estos tíos han hecho exactamente lo que hizo el catolicismo romano. Elevaron a un hombre como si fuera un magisterio viviente, un mini papa. Ellos se convierten en mini papas. Ellos dicen mini papa, no, nada que ver. O sea, el mal análisis que hace, la mala percepción, por eso son ciegos, ¿no? Ciego guía de ciego. No somos mini papa, ni soy mini papa. Simplemente aprendo de Pablo, y como Pablo no está de acuerdo con él se lleva la sorpresa. Es decir, ¿quién es este? Este es un mini papa, se quiere levantar como un nuevo Russell, con un nuevo Smith. Todos los que han hecho sectas a lo largo de estos siglos, se quiere no, nada que ver. Uno simplemente quiere aprender de Pablo, interpretar como interpretó Pablo, para darle al pueblo una correcta interpretación de la doctrina, nada más. No es que uno es un mini papa, el mini papa es él, y tiene como mini papa a Agustín de Hipona. Le tocamos a Agustín de Hipona y parece que que le hubiéramos pisado un callo. Ellos tienen la razón. Ellos rompen con la iglesia, rompen con el magisterio, rompen con la teología, rompen con la iglesia. La iglesia no tiene ninguna autoridad para dictar doctrina. En la iglesia hay discusiones, hay herejía, hay cisma, hay divisiones, hay de todo en la iglesia. ¿A quién le cree? Que él está bien lo que dice. ¿A quién le cree? Él le tiene que creer a Pablo. ¿Cómo a quién le cree? Si en la iglesia todos tienen opiniones, y debido a esas opiniones se forman interpretaciones privadas o interpretaciones aprobadas. Entonces las interpretaciones privadas se desechan, y las interpretaciones aprobadas, que son las interpretaciones conforme a la interpretación de Pablo, son las correctas, y el pueblo tiene que tomar de esas interpretaciones aprobadas esas explicaciones que explican la interpretación de Pablo. En este caso, para hacerlo más particular. Y él dice que nosotros no hacemos otro mundo, no, nada que ver. Simplemente somos lo que se dice sola escritura. Eso es ser sola escritura. No como lo que dice él, que sola escritura es que escritura más concilios. Medio mundo. Y se yerguen ellos como yo soy el que tengo la razón. Todos esos son diabólicos, malos. Este es otro Joseph Smith. Dice que yo soy otro Joseph Smith, o sea, el creador de los mormones. Atención, tengan cuidado. Entonces, nosotros no nos erguimos como que interpretamos, digamos, es como que alguien se agarra y dice, yo soy médico. ¿Y cómo que sos médico? Sí, soy médico.
Yo solo me autoproclamé médico. ¿Pero estudiaste? No, yo soy médico, dice. Bueno, ¿quién se va a dejar operar por esa persona? Usted, para que pueda enseñar verdaderamente la palabra de Dios, tiene que interpretar igual que Pablo, o hacer ese esfuerzo de tratar de interpretar igual que Pablo. Por supuesto que hay errores, prueba contra prueba, exámenes, y pasa tiempo hasta que usted tenga la interpretación igual a la de Pablo. Cuando usted tiene la interpretación igual a la de Pablo, el pueblo se beneficia con esa explicación que usted puede hacer. Y dice que nosotros queremos hacer sectas. ¿Sabe por qué habla todo esto? Porque el hombre no tiene argumentos, no tiene pruebas. Al no tener pruebas empieza a atacar de esa manera, diciendo que no queremos hacer sectas. Simplemente queremos llevar al pueblo la correcta interpretación, a pesar de nuestras limitaciones, pero con la iluminación del Espíritu Santo, que nos da entendimiento y sabiduría, podemos interpretar correctamente de la misma manera que Pablo, en el sentido que aprendemos de Pablo y nos ponemos al lado de Pablo para ver y ponernos acorde a lo que él interpreta. Es el maestro y el alumno. Nosotros no vamos a pasar nunca de ser alumnos de Pablo, de los apóstoles, de Cristo y de los profetas. Nunca vamos a dejar de ser alumnos. La iglesia nunca va a dejar de ser alumna. Siempre va a estar aprendiendo. No tiene ninguna autoridad para dictar doctrina. Si algo se dice, es lo que ya dijo Pablo, lo que dijo Cristo, lo que dijeron los profetas. De ahí no pasamos. No podemos inventarnos nada como se inventan los concilios. Este es otro Elena White, este es otro Charles Russell, este es otro Nelson Derby. Son soloístas que construyen en su propia imaginación una nueva forma de entender la iglesia. A ver, la pregunta es, entonces por 1600 años, 1700 años, toda la iglesia en su conjunto entendió mal todo esto hasta que apareció este viejito ahí de la nada con una cámara. Rompen totalmente con la eclesiología. Lo que pasa es que ahorita anda de moda esta vaina, ¿no? Rompen con la eclesiología, o sea, con el sistema de la iglesia. La iglesia no. O sea que hay pastores, evangelistas y maestros, pero no hay una estructura, digamos, porque Dios llama a un maestro a otro país y ya se desarmó todo. No se puede, digamos, decir que la iglesia está estructurada y que uno viene, nada que ver, al contrario. Le traemos la estructura de Pablo, la enseñanza de Pablo, enseñanzas claras, que dice, por ejemplo, que la salvación no se pierde, es una enseñanza clara. La salvación es por gracia, por medio de la fe, es una enseñanza clara. El señor Pacheco, usted se ve el nivel. Cree que la salvación se pierde, no está seguro, si se pierde, si se gana, no sabe todavía. ¿Cómo puede enseñar al pueblo esa situación? Te imagínese. Como que él habla con sus hijos, o hablamos con nuestros hijos y le decimos, miren, la verdad que no estoy seguro si yo soy el papá, si ustedes son mis hijos, si ustedes son mi familia, la verdad que no estoy seguro. Es la misma lógica. Él no sabe si el cristiano es cristiano, si se salva o no se salva, si persevera o no persevera. Está igual que escuchar a Pacheco, igual que escuchar a Alarcón, o a Plasencia, cualquiera de ellos. Porque tienen la misma confusión. Tienen a María por madre de Dios, te imagínense. Si María fuera la madre de Dios, María sería una diosa, sería la cuarta integrante allí en el ser de Dios, en el Dios único, ¿no? Sería la cuarta persona. ¿Por qué? Porque ella le dio la carne. Al darle la carne, tiene carne de Dios, o sea, la carne de una diosa. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene nada de la creación. A ver si llegamos a ese punto. Sí, los concilios son diabólicos, pero no conocen. No sabe, por ejemplo, que gran parte de las creencias que creen, porque no sé si son uniciburros, porque si son uniciburros es peor esta vaina, ¿no? Los uniciburros también rompen con los concilios, los testigos de Jehová también rompen con los concilios. No rompen con los concilios porque entiendan los concilios, rompen porque ellos piensan que son idólatras, católicos, paganos, diabólicos, porque en sus iglesias les enseñaron que la historia es mala y que la... Claro, pero no es que la historia es mala, la historia es mentira, digamos. O sea, ¿quién escribió la historia? Solamente delante de Dios, y Dios diga, bueno, la historia fue así, y ahí nos vamos a enterar de todo, ¿no? Pero el hombre, ¿quién que escribe la historia? Los que ganan. Y destruyen todas sus... El vencido siempre le destruye toda la biblioteca, sus creencias, sus conocimientos, lo pasa por arriba.
Por eso la iglesia fue perseguida y fue destruida, la iglesia verdadera, digamos, en el sentido de que prácticamente los cristianos tenían que andar escondiéndose, porque si decían que estaban en contra del Papa, los mataban. Entonces, él dice que eso es la verdad. Eso no es la verdad. La historia no es la verdad. Nosotros, la verdad estaba en lo de Cristo. El testimonio apostólico, ellos tenían la verdad, el verdadero testimonio. Ahí está la verdad. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad, o sea, defensora de la verdad, la que sostiene la verdad, pero no es la verdad. Ni siquiera la iglesia es la verdad. Y mucho menos la historia. Si la iglesia no es la verdad, te imaginas la historia, que todos son todos paganos. Si dentro de santos de Dios, que todos los cristianos son santos, en el sentido que somos santos legalmente, porque fuimos santificados, justificados, salvados y sellados por Dios, y no está la verdad, digamos, en el sentido que no somos la verdad, sino que defendemos la verdad. Usted imagínese con los paganos, en la historia pagana. ¿Qué verdad puede haber en la historia pagana? No hay ninguna verdad, y él cree en la historia. Por eso es un hombre que no digamos que, ¿cómo se puede decir? Es un hombre que razona mal, razona como un cavernario, digamos, razona como una persona de la Edad Media que no sabe leer ni escribir, a pesar de que el hombre es docto, digamos, en el sentido que ha leído, pero ha leído mal, ha leído las escrituras equivocadas. Si hubiera leído las escrituras como leyó todos sus libros que lee, y creyera en el testimonio apostólico, sería un buen maestro, pero es un mal maestro porque enseña mal. Es como un maestro de matemáticas, le dicen, bueno, ahí tenés el curso, enseñale matemáticas, y este maestro agarra un libro de historia y empieza a enseñar historia, que es un mal maestro. Termina el año y los chicos dicen, ¿qué aprendieron de matemáticas? No aprendimos nada, aprendimos que Cristóbal Colón llegó en 1492. Pero eso no es matemática, eso es historia. Y bueno, es lo que nos enseñó acá el maestro. ¿Qué enseña? Enseña mal. Porque él, en vez de enseñar a Pablo, enseña a Hipona. En vez de enseñar la doctrina cristiana, enseña la doctrina de los concilios. Por eso él es el maestro que enseña historia en una clase de matemática, que es un mal maestro. Una cosa espantosa. La iglesia verdadera nació en 1517. Eso les enseñan en su iglesia. No hay una continuidad en el pensamiento porque ellos piensan que ellos surgió en 1517 gracias a la Biblia. Entonces los agarra un católico y los patalea hasta que se cansa. No, nada que ver. Si el católico, no, pobrecito, no tiene nada que hacer delante de las escrituras. Nosotros vamos, por eso vamos a los apóstoles, vamos a los maestros. Si usted quiere estudiar medicina, tiene que ir a la facultad de medicina, no tiene que ir al parque de su ciudad, tiene que ir a la universidad de medicina para un día ser doctor. Si va a otro lugar equivocado, nunca va a llegar a ser doctor. Si usted no va a las escrituras, nunca va a predicar la doctrina correcta. Por supuesto que hay interpretaciones, porque la culpa no la tiene la escritura, la sola escritura. La culpa la tienen las malas interpretaciones. Por eso Pablo decía, es necesario que haya discusiones, debates entre ustedes, para que se vean los que son aprobados. O sea, los que se han esforzado o tienen esa iluminación del Espíritu Santo y tienen esa capacidad para poder enseñar a otros. Todos estos tipos, pastores, y redoblan la apuesta, pastores, maestros, apóstoles, y toda esa bosta, ¿no? Y ahí ya habla malas palabras, el hombre es un poco sucio. O sea, está en contra de los pastores. O sea, ¿qué cristiano va a estar en contra de los pastores? ¿Qué cristiano? Hay pastores buenos y pastores malos, por supuesto. Pero son pastores, digamos. Hay falsos y hay verdaderos, por supuesto, como en todos lados. Pero él se opone a los pastores, esa generación, a la generación que ya va dejando esta tierra, y él quiere imponer. ¿Por qué? Porque es la preparación del anticristo, donde no hay religión, donde se impera por una sola religión, que es la religión del anticristo, donde dice que todos se postraron delante de la bestia. Pero Cristo, el Cordero Santo, ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Está preparando todo eso, que no haya religión, y dice que se opondrá a todo lo que se llame culto, ¿no? O culto a Dios. Es algo mucho más profundo todo esto. Por eso lo abordamos a este asunto de que él se va en contra de los pastores. Es algo extraño, es algo raro, que alguien que se hace llamar cristiano
va en contra de los pastores más antiguos, digamos, que son los más, se puede decir, los más sanos. Por supuesto que tienen sus equivocaciones, ¿no? Sabemos todos los problemas que puede tener un pastor de años, porque tiene una teología, antes había mucha ignorancia, no había tanto, porque por internet nosotros podemos acceder, es un sueño que estamos cumpliendo, nosotros los que nos gusta estudiar la palabra de Dios, podemos acceder a diccionario, a distintas traducciones, ir al griego, al hebreo, es una cosa maravillosa, hermosa, y eso no lo han pasado estos viejos pastores. Entonces tienen deficiencia, digamos, en el sentido del conocimiento, aunque son verdaderos pastores. No tienen problemas, por ejemplo, con la salvación, con el rapto secreto, con el ayuno, con doctrinas que no están en las escrituras, pero debido a que son de otra época, pero son verdaderos pastores que llevan a las personas a la oración, que llevan a la consagración, a la santidad, al respeto por la palabra, el respeto por el culto a Dios, el culto que se hace cuando nos reunimos como iglesia, la santidad personal, la devoción, eso es maravilloso. Y este hombre se opone a esa clase de pastores, que no tienen quizá el debido adoctrinamiento, pero son pastores verdaderos. No, discúlpame, hermana, pero Jesús no dice que de ellos es el reino de los cielos. ¿Ves cómo hacen la dice que los que son como ellos, de los tales, de los que son como ellos, no de ellos? Porque si dices que de ellos... Bueno, la misma palabra se lo está diciendo, que son como ellos. O sea, ¿quiénes son los ejemplos de inocencia? Los niños. La misma palabra se lo está diciendo. Él, con tal de negar a Cristo, por eso es anticristo. ¿Qué es un anticristo? Alguien que se opone a Cristo. Precisamente la palabra se lo está diciendo, los que son como ellos. ¿Y quiénes pueden ser como ellos? Ellos son el ejemplo, ellos son el modelo de inocencia. Y el hombre, nosotros no podemos ser como los niños, ya porque ya hemos quemado esa etapa de inocencia, y ahora lo que nos queda para salvarnos es apelar a la inocencia de Cristo. Por eso el Señor mismo dijo, te es necesario nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, ya tenemos otra vez esa inocencia, la inocencia de Cristo. Si Cristo mismo está diciendo que los que son como ellos, él mismo lo está diciendo, aunque no dice eso el texto dice que de los tales es el reino de los cielos, de los niños son el reino de los cielos, y por supuesto, los que son como los niños, pero ¿de qué manera somos como los niños? Creyendo en Cristo, de la única manera. Porque usted, por más que... ¿Qué va a hacer usted si usted quiere ser como un niño? ¿Qué se va a poner? ¿Se va a poner pañales? ¿Va a empezar a tomar la mamadera? ¿Va a empezar a gatear? No quiere decir eso. Quiere decir que la inocencia de Cristo necesitamos, como aquellos que hemos perdido la inocencia, y empezamos a pecar deliberadamente, quebrantando la ley de Dios, necesitamos la inocencia de Cristo. Pero el modelo, ¿cuál es? Que pone Cristo para que el hombre lo pueda entender, porque el hombre no puede entender. Digamos, si Cristo les explicara, decir, mire, usted tiene que ser inocente como yo soy inocente. No, él pone un ejemplo y pone a los niños como ejemplo de inocencia, de santidad y de salvación. Y es lo que niega el señor Pacheco. Estás haciendo un universalismo. Y eso no enseña el texto. No es universalismo. O sea, creer que todos los niños son salvos no es universalismo, es simplemente lo que Dios ha decretado, que la unidad con el Padre es por medio de la inocencia. Y Dios decretó, y Jesucristo decretó y dijo que los niños son inocentes. Es que el texto ni siquiera está hablando de la salvación de bebés. ¿Cómo que no? Si está diciendo, pero este hombre está re ciego, pobre. Si está diciendo que de los tales es el reino de los cielos, ¿qué está hablando? De salvación. ¿Quiénes son los salvados? Los que pueden entrar al reino de los cielos. Y si los niños pueden entrar al reino de los cielos, quiere decir que están salvados. Cristo los salvó. Pobre. El texto está haciendo una descripción ética de la inocencia. Por eso mismo. Y lo está poniendo a los niños como ejemplo. Como ejemplo de salvación en el sentido de la inocencia. ¿Cómo hace un hombre para ser como un niño? Es imposible. ¿Cómo un hombre hace para nacer de nuevo? Imposible. ¿De qué manera lo hace? Por medio de la fe. Pero ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el modelo que él pone ahí a los judíos para que los judíos puedan entender? Los niños.
qué osada el ejemplo que pone Cristo. Si Dios no estaría seguro de que los niños son salvos, nunca hubiera puesto ese ejemplo Cristo. Si Cristo tendría la duda, ¿serán salvos o no serán salvos los niños? ¿Qué pasó acá? Y mira a los niños, los mira y los remira. No, él dijo que de los tales es el reino de los cielos porque él estaba seguro de que de los tales es el reino de los cielos y los puso como ejemplo. Precisamente porque los puso como ejemplo es que ellos son inocentes. El mismo Pacheco se autorrefuta solo. Y ahora resulta que este texto me lo van a empujar para hacer un universalismo, ¿no? Un pediátrico universal. Dice, de los que son como ellos. ¿Qué significa esto? Que hay niños que no son buenos, que hay niños que son malos, que hay niños que efectivamente no pueden... Mala interpretación. Si Cristo dice que... Acá está hablando de la inocencia, del estado de inocencia. Dice que hay chicos malos. Por supuesto, hay chicos traviesos y chicos que hacen diabluras, pero están en un estado de inocencia. Están en un círculo inviolable que no pueden salir ellos. ¿Por qué? Por su estado de inocencia. Él dice hay chicos traviesos, hay chicos malos, dice, pero para él son malos. Para él son malos. Pero el niño está en un estado de inocencia, está en un estado, está en un círculo, está en una atmósfera protegida, está en la casa de Dios. Son de Cristo, los niños me pertenecen, dijo Cristo. Y él se los quiere arrebatar a los niños de los brazos de Cristo, el señor Pacheco. Quiere arrebatar a los niños de los brazos de Cristo y enviarlos al fuego. Eso es lo que hace el señor Pacheco. Y hay niños que él considera malos, pero para el niño quizás está haciendo una travesura, porque los niños hacen travesura y a veces dice, pero qué malo, este niño no es malo, está haciendo una travesura. Está haciendo una travesura y para él, yo he hecho travesura cuando era niño y para mí era, una vez le tiré un montón de cosas en un pozo a mi padre, cosas de valor y para mí era una travesura. Y él dice, si él me hubiera visto a mí de niño, que yo hice esa travesura, yo era muy pequeña, y dice, qué chico malo, me diría Pacheco, tenés que ir al infierno. Y para mí, yo me acuerdo de ese episodio donde yo veía que las cosas iban cayendo y para mí era una diversión y eran cosas de valor. Mi padre no me pegó, por supuesto, no me castigó ni nada, porque sabía que era un niño, que era inocente. El señor Pacheco tiene problemas, digamos, en el razonamiento. Meterlos en ese papel y no te va a convenir. Entonces, no utilicen esos textos así porque esos mismos textos los van a pacatear. Pero es que hasta los provisionistas no van a aceptar esto, porque los provisionistas te van a decir que hay una edad de la conciencia. Por eso primero tienen que definir quiénes son ellos, quiénes son esos niños, cuáles son los criterios para establecer quiénes son. Bueno, ya lo definimos en el video anterior, los niños, que hablamos ahí de varios pasajes de la palabra paidion, y lo definimos ahí. Lo definimos, así que ahí ya está explicado ese punto. ¿Quién es un niño? Porque si un niño de 5 años que conoce perfectamente lo que es el pecado y que empieza a pecar, pues no entraría dentro de esta definición, o lo vas a salvar. Pero él dice que conoce perfectamente la ley. No, este Pacheco no está bien. No está bien aquí. Dice que un niño de 5 años conoce perfectamente la ley. Es una locura. También a pesar de ello. Las cosas que dicen de verdad, las dicen porque están atravesados emocionalmente. Por lo que... No estamos atravesados emocionalmente. Lo que dice la palabra es algo verdadero, es algo racional. Si él quiere razonar como un chimpancé, no es nuestra culpa o no es mi culpa. La Escritura dice eso y eso razonamos. O sea, si se puede cuestionar a Dios, si Cristo nunca hubiera dicho que de los tales es el reino de los cielos, se puede cuestionar Dios cómo es este asunto. ¿Cómo se salvan los niños si no tienen culpa? Entonces Cristo dijo esas palabras. Y dice que nosotros somos emocionales, que lo vemos rechonchito, lo vemos lindo. ¿Y quién puede condenar a ese ser angelical? ¿Quién lo puede condenar? Él. Él, que tiene una mente oscura, una mente vacía, un corazón vacío de amor, de cariño, de respeto por ese ser que está hecho a imagen y semejanza de Dios, que es un bebé, un niño. Si algo fue a ver más cálido que un niño, ¿por qué? Porque refleja la inocencia. Yo dirigí muchos años, cuando mi hijo era más pequeño, el fútbol de niños, que acá en Argentina abundan, cada esquina hay un club de fútbol. Y los niños son los seres más cálidos, más honestos, son los seres más angelicales que puede haber. Por supuesto que hay niños traviesos en todos lados.
Pero esos niños traviesos, cuando uno se pone a hablar con el que dice, una persona de afuera dice, pero qué travieso, parece malo, pero no es malo. Uno se pone a charlar con él, o el niño más malo, digamos, que usted tenga en un grupo, se puede decir entre comillas. Usted charla con él y es un ser inocente. Es un ser inocente. Quizás hasta tenga problemas en la casa, tenga dificultades en la escuela, etcétera. Pero es la inocencia. Charlar con un niño es la inocencia, la pureza. De tal manera que a uno lo ven, yo era técnico de niños, de fútbol, y ellos lo ven a uno como un padre, como un ejemplo, como alguien a quien seguir. Eso es un niño, y este señor Pacheco los quiere mandar al fuego, ¿no? Lleva justamente la idea de un niño. Pero no, en ese texto no se está hablando de la universalidad de la salvación de los niños. ¿Cómo que no? Precisamente eso es lo que todos los niños son salvos. Es precisamente lo que está hablando. ¿Pero qué analiza? ¿Qué lee? Eso no está diciendo el texto, dice de ellos es el reino. Eso no está diciendo, dice de los que son como ellos, de los tales, de los que son como... Bueno, si dice que son como ellos, significa que ellos son el ejemplo. Pero Dios mío, qué cabeza dura. Este. Lo cual obviamente genera la contraparte. Hay niños que no son como este. Sí los hay, por supuesto que los hay. Es ridículo, pero yo entiendo que han estado atravesados por siglos y siglos, no sé, décadas, ¿no? De estas enseñanzas pelagianas, universalistas. Ella pelagiana, no sé cuántas cosas que dice. No sabemos ni siquiera qué piensa. Lo que a nosotros nos interesa es que lo que piensa Pablo, no Pelagio. ¿Qué nos interesa lo que piensa Pelagio? Son personas que han tenido su interpretación y bueno, pero como estaba en contra del pecado original, entiendo, Pelagio, eso ya, los que son los que se oponen al catolicismo romano y a los concilios son herejes, porque declararon a Pelagio hereje. Si Pelagio decía, no sé lo que dijo Pelagio, pero si Pelagio decía lo que dice Pablo está bien, y si no está conforme a lo que dijo Pablo está mal. Nuestra regla es Pablo, Jesús, los apóstoles, los profetas, esa es nuestra regla. Está bien, Pelagio se lo puede escuchar, él pone ni ganas de escucharlo, pero se puede escuchar, pero son opiniones. Si ellos llegan a la misma interpretación de Pablo, es una interpretación aprobada y es un provecho para la iglesia. Horribles. Ni cristiano era lo que dictaron los títulos. Aún varía. Note lo que dice. Todos los que estuvieron en los concilios no eran cristianos. Entonces, otra vez, hay una ruptura con la iglesia hasta que aparece él. Cuando aparece él, Dice, hay una ruptura con la iglesia, porque él cree que la iglesia tiene autoridad. La iglesia no tiene ninguna autoridad. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. No te ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros somos consecuencias de la verdad. No tenemos la verdad en el sentido, no somos la verdad. No tenemos la última palabra. Los que tienen la última palabra son los apóstoles. Y menos estos concilios paganos e idólatras. Él dice, se han divorciado, se han despegado, se han descoyuntado de la iglesia. ¿Por qué? Pero la iglesia tiene opiniones. Los que tienen la verdadera interpretación son los apóstoles. Y él, por eso es idólatra el señor aquí Pacheco. Porque él idolatra a Hipona, a Aquino y todos los concilios, dándoles la misma autoridad que tienen los apóstoles. Eso se llama idolatría. entonces ya viene el entendimiento. Y si tú le dices, bueno, ¿y toda esa iglesia estuvo equivocada? Te va a decir que sí. Pero si le hablas, por ejemplo, porque él cree en las definiciones cristológicas, no va a saber darte respuesta. Rompe con la iglesia. Y muchos son así, rompen con la iglesia, porque le tienen horror al catolicismo romano. Rompemos con la iglesia. La iglesia hay muchas opiniones. Por eso ellos dicen, ¿a quién le creo? Le tenés que creer a los apóstoles. La iglesia no tengo que creerle a la iglesia. La iglesia, te imaginas como lo que siempre hablamos. Hay también un señor gordito también argentino, que también fue pastor, dice, de los libres. Alarcón también dice que enseñaba la palabra, Plasencia, enseñaban la palabra. Usted imagínese, usted va 10 años atrás a una iglesia y se siente y está Alarcón predicando. ¿Qué garantía hay? ¿Qué garantía hay? Él dice la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia?
Es algo totalmente confuso, pero para él la iglesia son los concilios. Esa es la iglesia. Y el pastor es Hipona. Esa es la iglesia para él. Absolutamente falso y diabólico. Porque eso no es la iglesia. La iglesia es la consecuencia de lo que hemos creído en Jesucristo por medio del testimonio apostólico. Esa es la iglesia. Y la iglesia hay miles de opiniones. Por eso todos tenemos que ir a Pablo, a los apóstoles, para tener la correcta doctrina. Si usted va a la iglesia va a encontrar millones de opiniones. Por eso hay tantas doctrinas, tantas sectas y tantas cosas. Y él hace mal en decir la iglesia, porque la iglesia es algo, se puede decir abstracto. Usted dice la iglesia, pero ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Los papas, Wesley, ¿quién es la iglesia? Lutero, Calvino, Knox, ¿quién es la iglesia? No lo sabe definir. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene autoridad. Los que tienen autoridad son los apóstoles. Si usted le dicen, ¿a quién tengo que creer? Y a Pablo, a Cristo, a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a los profetas. A ellos le tienen que creer. Está bien definido. Cuando él dice iglesia es algo totalmente difuso. Es lo mismo que le dice, presente pruebas contra el bebé. Sí, el bebé creo que mintió el otro día y el otro día robó algo, pero muestre las pruebas. No, ¿sabe? Eso es lo que él presenta, algo difuso, algo que ¿qué es la iglesia? La iglesia. Y uno dice, ¿qué será la iglesia? Para él, ¿por qué no habla claro? El señor Pacheco nunca habla claro. Siempre habla todo por arribita, nomás como para pasar la hora. Porque él tiene que explicar qué es la iglesia. Y desde ya la iglesia no tiene ninguna autoridad. La iglesia es consecuencia de la autoridad apostólica, se puede decir. Eso es todo. Nosotros defendemos esa verdad apostólica, pero no somos la verdad. Si nos atenemos a lo que dijo Pablo, interpretamos igual que Pablo, estamos en lo correcto, estamos bien. Podemos ser maestros verdaderos, digamos, se puede decir. Cuando se entere que nosotros somos católicos, le va a salir urticaria literalmente en el cuerpo, ¿no? Que catolicismo romano y catolicidad son dos cosas totalmente distintas. No va a salir urticaria porque esto es algo más allá de ser católico o no ser católico, porque él cree igual que los católicos y no se hace llamar católico también. Parece que por eso es idólatra el Señor. Porque los católicos, si nosotros vamos en términos general, ¿qué son los católicos? Cuando nos dice católico, yo pienso en idolatría. Porque ¿qué? La idolatría es darle los atributos incomunicables de Dios a la criatura, rendirle culto a las imágenes. Entonces uno cuando dice católico se imagina un idólatra. Y él dice, no tengo miedo que me llamen católico. Por supuesto que es algo de los hombres, ¿no? Simplemente. Para Dios hay hijos de Dios y hay son dos grupos, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Nada más. No nos agarran ninguna urticaria. Nosotros no tenemos nada contra los católicos. Al contrario, los católicos nos parecen en su gran mayoría buena gente. El problema es la doctrina, lo que creen y la consecuencia de esa creencia que ellos tienen, que si nosotros les hablamos y discutimos y hacemos pequeños debates allí, o discusiones, o charlas, o diálogos, es por amor a ellos, para que ellos comprendan que están están en el Titanic. Es como decir a la persona a los católicos, decirles salgan de ahí porque están en el Titanic. No, pero estamos bien nosotros, vamos a llegar a América. No van a llegar a América, un día se van a chocar contra la roca, contra el iceberg, y no va a haber vuelta atrás. Van a ser condenados por no creer en Jesucristo, la roca eterna. Entonces, eso es el amor que nosotros tenemos por ellos. No es que tenemos aversión por los católicos ni nada. No, las personas, al contrario, amamos a los católicos, pero combatimos la falsa doctrina diabólica del católico, eso sí. Pero no es que nos agarre urticaria ni nada de esas cosas, ni que estamos enseñados a ir contra el catolicismo o anticatólico. No existe. Lo que existe sí es la antimentira, eso sí existe. Y como el catolicismo es una mentira, pero no es nada personal, digamos, con el católico. Porque el 99% de las personas son católicas. No podemos decir que los católicos son malos, son personas normales y corrientes, simplemente que están condenadas por no creer en Jesucristo, es lo único. La Madre de Dios, salieron con un cartel diciendo María es Madre de Dios. ¿Quién lo conoce? No conoce nadie, son paganos. Sí, María es Madre de Dios, aunque no te guste. Y es una definición netamente cristológica, porque dice, es Madre de Dios aunque no te guste.
que es irracional. Bueno, podemos hacer otro video, ya nos extendimos. Podemos hacer el próximo video para terminar con el señor Pacheco, que es el tema tan controversial de María Madre de Dios, y hacerle... Porque el señor Pacheco llega a un punto, como no va más allá de los concilios, y los concilios han dicho que María es Madre de Dios, ahí se queda. Ahí se quedó en la orilla, ¿no? Mirando el mar. Tiene miedo de profundizar, porque si profundiza se da cuenta que los concilios están todos cerrados, que están todos mal, que es paganismo. Por eso él no se mete. Se queda en la orillita mirando. Está lindo el mar, dice, pero debe ser profundo, capaz que me ahogo. Por eso él no se mete. Él dice eso, porque cuando ya ve que el tema sobrepasa, pero no es porque, es porque él cree en los concilios, ese es su problema. Si usted cree en el villique, no el condorito, que va a llegar a la verdad, usted tiene un problema. Usted nunca va a llegar a la verdad leyendo el Condorito, Anteojito o alguna revista. Usted va a llegar a la verdad leyendo las Escrituras. Si él va a los concilios creyendo que va a encontrar la verdad, no va a encontrar nunca la verdad. Tiene que dejar los concilios y agarrar la Biblia. Ahí va a encontrar la verdad, en las Escrituras. Por eso Pablo dijo, lo tengo todo por basura por el conocimiento del Hijo de Dios. Así que lo vamos a ir dejando por acá. Quería tocar el tema, en realidad el video era para hacer el tema de María, como Madre de Dios, lo podemos hacer, si Dios quiere, en el próximo video, porque es un tema lindo, es un tema que, en el sentido de que ellos, Toazo, porque si el señor Pacheco cree que María Madre de Dios, es católico el hombre, es católico. Hasta hay una foto besando un yeso del señor Pacheco. O sea, están todas las dudas sembradas sobre este hombre, si realmente... por supuesto que para mí no predica el verdadero evangelio, predica un evangelio diferente, pero para la mayoría de las personas están enredadas con este hombre que enseña doctrina falsa, ¿no? Y el tema de María lo podemos dejar para, si Dios quiere, porque es lindo tratarlo con el debido tiempo y haciendo las preguntas correspondientes. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga a todos.